USGAP para organizaciones internacionales que operan en Costa Rica. Ha desarrollado valoraciones due diligences y otros proyectos financieros de empresas importantes, además de proyectos de auditoría interna en empresas como Café Brit, Shell, Motores Franceses, entre otros. Fue director de auditoría de impuestos de Ernst & Young durante 14 años. Y finalmente, en el extremo a mi izquierda, tenemos a don Manuel de Jesús Sancho Vargas. Él es licenciado en Administración con énfasis en Contabilidad. Tiene tercer año aprobado de Derecho, diploma de Políticas del Desarrollo de la Universidad de Glasgow, maestría en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas. Certificado en Normas Internacionales de Información Financiera NIF, en Normas de Gobierno Corporativo por la Cámara de Emisores de Títulos Valores, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NIC-SP del Colegio de Contadores Públicos. Expositor en congresos tanto nacionales como internacionales, docente universitario con más de 10 años de experiencia. Es asesor en empresas mercantiles, civiles y públicas en el campo financiero, económico, presupuestario y administrativo. También ha laborado como auditor externo de varias empresas costarricenses. Tiene una amplia experiencia laboral y ha desarrollado trabajos de investigación como lo siguiente: es un sistema de clasificación y valoración de puestos para empresas industriales, la industrialización en Costa Rica, en inglés, Structural Adjustment of the Costa Rican Economy, análisis comparativo del desarrollo económico y la influencia de la educación Costa Rica y Corea del Sur, análisis del riesgo, el caso neozelandés y aplicación de la ley PACA de los Estados Unidos. Bueno, como ven, tenemos panelistas con muy buena trayectoria, personas que saben sobre el tema que hoy vamos a tratar, y sin más preámbulo, pues los dejo en compañía para escuchar su exposición. Muy buenas tardes a los compañeros presentes en esta tarde, a los compañeros panelistas, a doña Olga, que nos hizo la invitación para participar de este foro. La idea de mi intervención es dar un poco de esa visión histórica de lo que ha sucedido con las adopciones, en las cuales de una u otra forma he participado, aunque con un granito de arena, pero sí he participado de ese proceso. Y es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado en ese proceso, y para entender qué es lo que nos tenemos en este momento como parte de nuestra vida. Entonces, parte del inicio es, bueno, nosotros tenemos una ley de creación que creó dos colegios profesionales, uno del área contable y el otro del área pública. El Colegio de Contadores Públicos nuestro pues, fue creado en 1949 mediante una coyuntura que se dio, en la cual se incorporaron grupos de varias fuentes de la Universidad de Costa Rica, del Ministerio de Hacienda, de Economía, etcétera, y conformaron ese colegio, dando la necesidad pues, que existiera una entidad que aglutinara a aquellos profesionales que fueran a certificar y dar fe pública sobre estados financieros. En 1951 pues, se regula el Colegio de Contadores Privados como esa área que no solamente pasó de ser teneduría de un libro, sino ya a pues, tener un grupo de contadores aglutinados en un colegio de contadores privados. De esta forma que el país escogió para poder regular en lo que es el ejercicio de estas profesiones. Cuando hablo de profesiones, siempre se dice que hay dos profesiones, ¿no? Realmente es una sola profesión, solo que está regulada por dos colegios. Realmente eso es importante indicar. Entonces el país escogió tener dos colegios que hacen una parte de ese proceso global que es el área de ciencias contables, ¿verdad? Y en esta relación pues a veces no nos podemos ubicar realmente en qué posición estamos, porque había un dicho que el que puede lo más puede lo menos, y eso no es cierto en nuestro caso, porque antes creíamos que ser contador público, como era más, digamos, era la posición, podíamos hacer de todo, incorporado pues, la parte del ejercicio contable. Realmente, a como está planteado las normas de creación de estos dos colegios, pues no es así. Cada uno se dedica a una área específica que es regulada de una forma específica.
Yo como contador público, si no soy contador privado, no puedo llevar contabilidad. Eso es totalmente claro y así se ha definido. Pero hay personas que creen que no, que con ser contador público, suponiendo que es algo más, pueden hacerlo menos. Bueno, una visión un poco reducida. Pero sí, efectivamente esta distribución hace que ponernos de acuerdo se nos ha dificultado en la historia. Ponernos de acuerdo en quién tiene que regular, quién tiene que emitir una norma, quién tiene que decir cómo. Y parte de esa historia es, bueno, ¿por qué tenemos dos colegios, pero estos dos colegios, ¿qué regulan? ¿A las empresas o a los contadores o a los afiliados, digamos? Realmente al fin y al cabo lo que regulan no son las empresas, ni es la forma en que las empresas hacen las cosas, sino que regulan el ejercicio profesional que cada uno de los profesionales en cada uno de los colegios realiza su función. Entonces ahí viene una gran limitación. ¿Quién le dice a una empresa cuál marco normativo contable debe llevar a cabo? Y eso lo tenemos desde esa fecha de creación, tenemos ese dilema y todavía no lo hemos podido resolver. Se resolvió en parte con una disposición que vamos a ver más adelante del Ministerio de Hacienda, que incorporó en la ley en el reglamento de impuesto de renta, pues una referencia somera de las normas de información financiera o las normas que en el futuro fuera a aprobar el Colegio de Contadores Públicos como marco de referencia para las empresas o contribuyentes que fueran a declarar con impuesto de renta. Y eso es lo único que tenemos como algo dirigido directamente a las empresas. Entonces, esta historia es importante porque en este momento es algo que tenemos que solventar, un aspecto fundamental de cómo hacemos para que las empresas utilicen un marco normativo claro, transparente, definido, y no lo que se llaman los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es parte del foro del día de hoy. Entonces, vamos a ver, y es un cuestionamiento que tenemos que hacernos. ¿Existen los principios en este momento en Costa Rica como para que alguien certifique estado financiero sobre principios de contabilidad generalmente aceptados? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque cuando uno ve estados financieros auditados y tiene la coletilla de estados financieros elaborados bajo principios de contabilidad aceptados, uno pregunta, ¿y cuáles son esos? ¿Cuáles son esos principios en el cual el colegio había emitido una listita que, por cierto, cuando yo estaba haciendo mi tesis de graduación en el año 96, 97, en el cual todavía estaban vigentes los principios de contabilidad aceptados, yo empecé a investigar un poco sobre eso. ¿Qué son esos principios? ¿A dónde están? Y encontré que el Colegio de Contadores Públicos había emitido pues, una listita de 2 hojitas en donde hablaba sobre los principios que siempre hemos conocido: entidad, anualidad, devengo, etc. Y al final decía una coletilla muy importante: y cualquier cosa que no esté regulada aquí nos requerimos por los emitidos por el Colegio Contador, por el Instituto Mexicano de Contaduría Pública, como principios, ¿verdad? Y entonces allá encontramos el B1, B2, B2, y entonces hay que ir a traer allá esas referencias. Entonces uno preguntaba, bueno, ¿por qué tan limitado nuestro quehacer en la normativa contable nacional? Bueno, después vamos a ver por qué se da esa coyuntura como tal. Entonces, desde el inicio de la creación de los 2 colegios, al tener dos colegios regulando parte de una ciencia contable única, pues ahí tenemos unas dificultades que tenemos que solventar en términos de cómo vamos a resolver el tema de las empresas, el marco normativo que van a utilizar ellas como tal. Bueno, podríamos resolverlo a través de una ley de renta que está en ese proceso de modificación, es decir, bueno, que se defina cuál es ese marco, pero es parte de lo que tenemos que discutir. Dentro de este proceso, pues tenemos importante que la contabilidad privada no es un ejercicio de una función pública, solo la contabilidad pública, que es nuestra forma regulada, pero también tenemos que decir que el contador privado es el que hace la contabilidad, es el que elabora la contabilidad, es el que va a aplicar la normativa contable y va a decir cuál es el marco normativo contable que utilizó. Y el contador público lo que va a llegar a hacer es verificar si eso que dijo el marco normativo contable que se están elaborando los estados financieros realmente se aplicó de forma consistente. Entonces el contador elabora los estados financieros y el propietario de la empresa firma la declaratoria, o el gerente financiero como tal firma la declaratoria que los estados financieros han sido elaborados por tal marco normativo. Y en la práctica el contador público viene y revisa eso. Esa es lo que debería hacer, pero en la práctica a veces sucede lo contrario, que más bien es el contador público que le dice al contador privado cuál fue el marco normativo que hizo, ¿verdad? Y a veces uno se sorprende
enormemente, porque uno le pide los estados financieros a la entidad y se los da, y después pide los estados financieros auditados y también se los da, y comparando uno y otro, el de auditado dice una cosa y el de la empresa dice otra cosa, y es parte de lo que tenemos que de una u otra forma resolver para poder delimitar cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores dentro de ese proceso. Los colegios profesionales ejercen por delegación del Estado funciones de regulación y aspectos sancionatorios en relación con sus miembros, no con las empresas. O sea, si una empresa no llevó la contabilidad como tenía que ser, incumplió todos los principios básicos en el quehacer contable, no podemos regular a ella, sino el que firma los estados financieros como tal. Entonces ahí entramos en una discusión, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del contador en la elaboración de los estados financieros? Que tampoco está tan clara. La ley fiscal pues asume algunas responsabilidades al contador, pero no es claro en el sentido de que, bueno, cuál es su responsabilidad profesional. Todavía no se ha dado esos casos, actualmente no conozco uno que efectivamente se haya dado en que por mala praxis de un contador privado que haya elaborado estados financieros inapropiados, tributación haya hecho un traslado de cargos a la empresa y la empresa haya demandado al contador por haberle incurrido en un error. Yo todavía no he visto eso, pero es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a tributación el responsable es la empresa, pero yo como empresa, si contraté a un contador y que me llevara la contabilidad conforme a la normativa vigente y no cumplió, pues yo también podría demandarlo por la parte civil por incumplimiento de sus funciones, una mala praxis que me causó un daño a mi persona. ¿Eso es posible en este momento? Sí, sí es posible. En la práctica no se ha dado, no se ha dado tanto, o por lo menos yo no he encontrado ningún caso, tal vez si alguno sabe alguno para poderlo analizar e investigar cómo fue ese tema, pero no he visto una responsabilidad atribuida a un contador por una empresa que haya sufrido un daño por un tema de traslado fiscal. Pero es parte de lo que tenemos que ir resolviendo. Dado todo este proceso y en esos años que había una declaratoria de principios de contabilidad aceptados, uno llega a la conclusión, ¿cómo es que antes del 99 nosotros elaborábamos, o antes de esas fechas nosotros elaborábamos estados financieros? ¿Cuáles eran los principios? ¿Cómo un auditor podría llegar a discutir con un contador si hizo bien las cosas, si aplicó bien la parte normativa contable o no? Porque realmente un principio tan genérico como el devengo, al no estar instrumentalizado en herramientas más específicas, el devengo lo podíamos interpretar de muchas cosas. Por ejemplo, antes decir el tema de correlación, que un ingreso y un gasto tenían que estar correlacionados en el mismo periodo, ¿verdad? Era como santa palabra, en el sentido como tal. Pero cuando encontramos situaciones en donde un gasto quedaba en un periodo y un ingreso en otro, la solución más fácil para cumplir con ese criterio era afectar resultados acumulados. ¿Por qué? Porque decía, no, es que este ingreso, como es de un gasto del año pasado, voy a afectar resultados acumulados y no va a afectar el periodo actual. Y esa discusión pues realmente no tenía una forma real de poder definir cuál tenía razón o no, porque no habían reglas claras en términos de aplicación como tal. En este tema pues viene una normativa a nivel internacional que no es nueva en esas épocas, del año 99, pues no es nueva, ya tenía muchos años, pero sí nueva para nosotros. Como siempre a nosotros nos llegan las cosas como de último, y eso sucede por algo muy importante. Antes el tema de comunicación era más difícil, ahora es más actual. Por ejemplo, en este momento ya salió la versión 2011 en inglés de la NIC-SP. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque hay una página web en donde uno puede entrar, uno puede descargarla y uno ya lo tiene. Antes podría pasar 3 o 4 años para que nos llegara esa información aquí como tal, pero ya tenemos una vivencia mucho más actual que nos va a permitir en el futuro tener más acceso a información. Evidentemente antes esas limitaciones existían y podíamos pensar en que nos llegaban tarde como tal. Por ejemplo, antes nos enseñaban el estado de origen y aplicación de fondos, ¿verdad? Por lo menos así me lo enseñaron. Y cuando uno revisa la historia, ese nombre ya tenía como 10 años en que a nivel internacional ya no se usaba. Y todavía nosotros lo usábamos como si fuera lo más grande que existía en el tema de flujo de efectivo y nos enseñaban como si fuera un tema muy actual con ese nombre, ¿verdad? Entonces uno entiende a veces por qué de una u otra forma nuestros países están un poco atrasados en estos temas por la información y la actualidad que se recibía antes. Entonces nosotros tenemos una adopción que hizo el Colegio de Contadores Públicos como tal. Esto se debió a varios aspectos en su momento de normas internacional de contabilidad, cuando se llamaba en ese momento, y se surgió la gran discusión.
¿por qué vamos a tomar algo internacional si podemos hacer algo, digamos, a lo tico? Siempre es esa la discusión. A veces cuando se crea una ley, es que esa